Buenos días, tardes o noches. El día de hoy vamos a hablar acerca de una de las obras que ha marcado el curso de varias organizaciones a lo largo del siglo XX y XXI. Escrita por Peter Senge, eh, la quinta disciplina es una obra muy importante para varias empresas o organizaciones. Como tal, eh, forma organizaciones reales que se pueden lanzar al mundo y que pueden ser duraderas a lo largo del tiempo. Tratando de evitar varios factores y estudiando muchas cosas respecto a lo que significa trabajar con personal, cómo centrar ideas, cómo llegar y plantear diferentes tipos de preguntas que puedan fortalecer estrategias. Peter Senge, nacido en 1947, se graduó en la Universidad de Stanford. Hizo una maestría en Social System Modeling en el MIT y posteriormente completó su doctorado en Management. Este señor después pasó a ser profesor de este mismo instituto del MIT y en 1990 aproximadamente escribió el libro La Quinta Disciplina. En este desarrolló la noción de organización como un sistema, desde el punto de la teoría general de sistemas como tal, ¿no? En el cual se expone un dramático cambio de mentalidad profesional. Así que a lo largo de este video vamos a hablar acerca de esta obra. Muy bien, para poder comenzar tenemos que aclarar que este libro es demasiado extenso. Habla acerca de muchos conceptos a lo largo de este. De esta manera vamos a tratar de resaltar los más importantes. Vamos a tratar de eh, especificar algunas ideas que Petersen considera claves para las organizaciones. Como tal, este concepto no creo que, desde mi punto de vista, no creo que este concepto que él plantea como para desarrollar una organización cambie en muchos años, ya que él se refiere mucho a lo que son los comportamientos humanos mayormente, cómo debe ser el comportamiento de unas personas dentro de su organización, desde el líder hasta las personas las cuales hacen posible que una organización funcione. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a resaltar un poco ideas del primer capítulo. Como tal, hablar acerca de lo que son las organizaciones inteligentes. ¿Y qué es una organización inteligente? Es una organización la cual aprende a aprender. Estas organizaciones deben ser progresivas, dinámicas, mejorar con el aprendizaje, explotar fortalezas, diseñar futuros que sean deseables. ¿Esto a qué se refiere? A que normalmente cuando se plantea un objetivo se debe llegar a este. Muy probablemente se cometan muchos errores, se tenga que aprender de muchos factores, pero eso es lo importante. Lo importante es que esto realmente sea un aporte al progreso de la empresa, al progreso de la organización. Qué pena. ¿Esto a qué se refiere? A que como tal, el aprendizaje siempre debe tratar de llevar a una organización a avanzar hacia un objetivo. Debe poder organizarse de tal manera que esto, lo que haya sido que sucedió, ya sea una falla o incluso un éxito o algo, sirva como aprendizaje. Si fue un éxito, qué factores intervinieron en esto para que se haya podido llegar a esa meta, a ese objetivo como tal específico. Recordemos, tenemos objetivos general, un objetivo general propio y objetivos específicos, que son pequeños pasos, pequeños logros que tenemos como organización para llegar a un gran objetivo. Entonces, ¿qué factores se utilizaron para poder llegar allí? Toca estudiar esto y aprenderlo. También si se cometió algún error y no sé, no se pudo cumplir un objetivo, también saber qué factores se vieron involucrados para que esto no sucediera. Entonces es importante, también Petersen señala algo que son la disciplina de las organizaciones. Tener siempre claro este concepto, la disciplina como tal forma personas que hacen cosas aunque como tal no estén obligadas a hacerlo o no tengan ganas de hacerlo, ¿sí? Sino simplemente es algo más como un reto personal, es algo más como plantearse un objetivo y llegar allá, tener la disciplina de poder cumplirlo, ¿sí? ¿De qué manera? Aprendiendo. La vida como tal es un curso de aprendizaje. Muy bien, vamos a pasar a hablar acerca de otros factores. Muy bien, vamos a continuar con uno de los temas en los cuales Peter Senge hace gran hincapié en uno de sus capítulos, que es el dominio personal. El dominio personal viene de la mano de poner la vida en servicio de nuestras mayores aspiraciones.
como tal es plantearnos un objetivo, y la vida es el tiempo en el cual nosotros invertimos a hacer ciertas acciones, pues invertir ese tiempo a nuestra mayor aspiración. Lo mismo sucede con las organizaciones, pero esas organizaciones deben enfocarse, por ejemplo, en el crecimiento de sus empleados, ya que estos son los que mantienen como tal la estructura de la organización. Entonces, en el momento en el que se le permite a los empleados expresarse, empezar a quitar sus barreras mentales y darle la oportunidad de que apoyen a la innovación de la empresa, esta organización nunca va a tener problemas. Ahora, el aprendizaje constante es algo importante. Peter Senge habla mucho acerca del aprendizaje en su obra, ya que es este el cual le dota de experiencia a la persona. A la organización, cada persona es un mundo diferente, y al dotar a estas personas eh, con su aprendizaje poder mantener esa organización, la organización va a ser cada día más fuerte, ya que va a tratar de evitar errores y a tratar de implementar cosas que ayuden a alcanzar su objetivo. Así que esto del dominio personal es uno de los puntos claves en la obra de Peter Senge. Vamos a hablar acerca de otros temas más importantes. Muy bien, vamos a hablar acerca de otro tema muy importante, el cual se toca en el libro, y son los modelos mentales. Estos son importantes para la innovación de las organizaciones, pues una organización que no innova es una organización que no aprende, y por ende lo más probable es que en su punto fracase en alcanzar sus objetivos. Entonces, ¿esto a qué se refiere? Se refiere a volver el espejo hacia adentro y poder exhumar todo lo malo que se tiene y dejar el interior limpio y claro. Es una analogía un poco extraña, pero lo podemos ver de la siguiente manera. Normalmente las organizaciones tienden a compararse, no solo las organizaciones, también las personas que hacen parte de estas organizaciones tienden a compararse eh, con otro tipo de modelos que son similares a ellos, ¿sí? Otro tipo de organizaciones iguales, otro tipo de, por ejemplo, en el caso de las personas, su vecino. Porque el vecino tiene este carro, que es un modelo más nuevo que el mío. Y lo que pasa es que debemos principalmente adaptarnos a nuestro propio modelo, desarrollarnos hacia nuestros propios objetivos. ¿Y cómo hacemos esto? Dejar de mover nuestro espejo hacia el exterior, viendo cómo los demás desarrollan o cómo los demás llevan su vida, y empezar a ver dentro de nosotros qué podemos cambiar para poder alcanzar nuestros objetivos. Esto mismo sucede con las organizaciones. Al momento en los cuales las organizaciones y como tal las personas que hacen parte de estas eh, vuelven el espejo hacia su interior y dejan este interior claro, empiezan a surgir las ideas innovadoras, nuevas ideas, y las organizaciones inteligentes saben manejar estos modelos, saben aplicar su propio modelo y saben adoptar estas nuevas ideas. De esta manera empieza una nueva etapa de aprendizaje. Es uno de los temas más importantes que nos deja ver Peter Senge en este capítulo, el cual, por cierto, no solamente hay que ver a cada persona es un tipo de organización diferente, ¿sí? Que componen una organización más grande. Uno como lector realmente se siente identificado en varias partes de cada capítulo, y en esta como tal lo deja ver a uno que hay que plantearnos objetivos y hay que conocer exactamente qué podemos hacer para llegar allí. Pero antes debemos exhumar esas malas ideas que tenemos, de que las cosas de la noche a la mañana no suceden. Aquellas personas que han llegado al éxito, que han podido cumplir sus objetivos, han tenido que como tal eliminar varias cosas de su vida, tomar varios riesgos, poder innovar en su vida, crear nuevas ideas, y esto es lo que es súper importante como tal en las organizaciones. Y pasamos a otro de los temas súper importantes del libro, que es como tal el aprendizaje en equipo. En este punto se hace hincapié en varias subclases que tenemos para poder alcanzar un trabajo, un aprendizaje en equipo eficiente. Empezamos por el diálogo. Recordemos que la comunicación es muy importante. El hecho de expresar nuestras ideas, el hecho de expresar lo que creemos que tal vez no funcionaría, poder dialogar, no ir en contra siempre de las ideas de las personas, sino tratar de darles un punto de vista,
tratar de darles una oportunidad, y de eso se trata una organización. Si nos referimos al punto anterior, recordemos que una organización sabe manejar los modelos. De esta manera, en el diálogo, estas organizaciones deben de tener en cuenta todas las ideas que puedan aportar, a evitar errores y alcanzar objetivos que se tengan. Después tenemos el dejar supuestos e ingresar pensamientos en conjunto. ¿A qué se refiere? A que se puede suponer que tal vez una idea no funcione, se puede decir como que conocemos el caso de tal organización, tal empresa que falló por esto. Si lo hacemos de esta manera probablemente tengamos el mismo destino y cosas así. Entonces se plantea una idea, se deja el supuesto de decir no lo voy a decir, no lo voy a hacer porque puede que se burlen de mí, puede que la organización no lo acepte. Entonces, o como pues de la otra cara, como jefe o como director de la organización, decir no, la verdad es que yo creo que eso no va a funcionar. Hay que dejar estos supuestos y dejar estas ideas al debate de las demás personas. Recordemos que cada persona puede aportar al aprendizaje de la organización. Entonces, hay que dejar de un lado los supuestos e empezar a aportar ideas, e empezar a aportar comentarios que realmente fortalezcan estas características. Tenemos otro de las subclases que es el superar la perspectiva individual y desarrollar aptitudes de trabajo en equipo. Somos personas las cuales avanzamos más rápido o más lejos en equipo. Puede que avancemos más rápido, pero en un punto nos vamos a estancar. Por mi parte yo lo vi de esta manera. Si nosotros tomáramos un lápiz e intentáramos romperlo, probablemente solo aplicando un poco de fuerza lo logre. Si tomo varios lápices, a medida que aumente el número de lápices, se me va a complicar cada vez más el hacerlo. Esto supone que siempre que queramos llevar una idea a cabo, es importante dejar la perspectiva individual, dejar la perspectiva de mi idea es mejor, hemos empezado con esta idea y la vamos a mantener. No, hay que agregarle más lápices a la ecuación para poder llegar más lejos. De esta manera pasamos a la siguiente subclase, que es el entre más se aprende, más se comprende la ignorancia. Para esto también tenemos una clase, o bueno, desde mi parte personal, desarrollé una analogía la cual me permitió comprender un poco más esta situación. Esto de entre más se aprende, más se comprende la ignorancia. Veámoslo de esta manera. Entramos a una habitación oscura y tenemos una pequeña linterna. Esta linterna solamente va a dar un camino de luz, un pequeño camino de luz. A medida que vamos entrando en la habitación y la vamos explorando, digamos que no sabemos qué tan grande es la habitación, vamos encontrando pequeñas baterías las cuales van ampliando este camino de luz. Su ángulo se va ampliando y cada vez vamos viendo más, pero a medida que vamos conociendo más la habitación nos vamos dando cuenta que esta es muy grande. Entonces vamos teniendo la dimensión de qué tan grande y qué tanto tenemos que explorar dentro de esta habitación. En esta analogía, las baterías serían como tal esas pequeñas cápsulas de conocimiento que vamos recogiendo. La habitación es como tal todo lo que desconocemos y la luz es lo que vamos aprendiendo. Esa es la forma en la cual debe trabajar una organización. Cada idea que aporta una persona es una pequeña batería que se le va a sumar a nuestra linterna. Vamos a pasar al siguiente tema, que también es de suma importancia. Y bien, el siguiente punto es la construcción de una visión compartida. ¿A qué se refiere esto? Para esto se deben tener metas o visiones a futuro en equipo. Esto representa el propósito de la existencia de la organización. Recordemos que como personas todos tenemos metas y una visión a futuro, pero esto lo tenemos en diferentes ámbitos. De lo que se debe encargar una organización es de que estas metas y visiones dentro del ámbito laboral, dentro del ámbito competitivo, sean de una identidad en común. Si todas las personas aportan ideas para tratar de innovar y tratar de poder llegar a un objetivo compartido, se van a sentir más identificadas, lo cual va a hacer que se interesen en aprender y sobresalir. De esta manera
las personas por gusto van a tratar de llegar al mismo objetivo que se plantee la organización, porque ya su idea está ahí. Si se le da la oportunidad de compartir sus ideas, si se le da la oportunidad de poder aportar a las ideas de los demás, estas personas se encargarán de que la organización pueda crecer y se fortalecerá el aprendizaje en equipo, ya que todo, como tal, surge de un interés en común, que son las ideas las cuales se aportan para que esta organización se mantenga y pueda llegar a su objetivo general. Entonces, en este punto, Peter Senge nos dice que el trabajo en equipo y el poder crear intereses en comunes entre las personas que hacen parte de la organización es muy importante. Recordemos que como personas, como seres humanos, tendemos a ser muy competitivos. Eh, Peterson no menciona esto en el libro, pero pues a través de lo que se ha podido leer y se ha podido intuir de mi parte, eh, cuando nosotros tenemos objetivos en común, por ejemplo, algunas personas en una carrera universitaria tienden a competir con sus compañeros de clase por una mejor nota, por acabar un curso antes, por aprender un nuevo idioma, y esto nos hace seres competitivos, pero es porque todos tratamos de materializar una idea en común. Esto mismo sucede con las organizaciones. En este punto entramos a una de las partes más importantes o en las cuales se extiende más el autor, que es el pensamiento sistemático. En el libro se usa una frase empuñada y por Arquímedes que es dadme una palanca y os moveré el mundo. Recordemos, hay una parte en el libro en la cual dice que debemos dejar de tratar de ver el mundo como pedazos separados y empezar a verlo como un todo, ¿sí? Que las cosas no son tan aisladas como lo creemos. Vamos a pensar que esto es como una clase de vidrio el cual se rompió. Así que vamos a tratar de dejar de ver esto como pequeños fragmentos de vidrios y tratar de verlo como lo que era antes, originalmente, un solo espejo. No le dejemos como era, un solo espejo. Sabemos que obviamente si juntamos las partes el reflejo nunca va a ser el mismo, pero es importante entender cómo las partes afectan al todo. Si nos damos cuenta, el espejo no va a volver a ser el mismo porque esas pequeñas fracturas que se hicieron no van a dejar ver la misma imagen. De esta manera también funciona la realidad. Entonces es importante pasar a otro tema relacionado con esto, que es construir una visión compartida e identificar la realidad y modificarla. Probablemente, vamos a seguir con el ejemplo del espejo, no veamos las mismas siluetas, las mismas figuras en el espejo que veíamos cuando este estaba completo, pero sí de todos modos podremos ver una imagen. Lo que tenemos que tratar de hacer es ver esto y modificarlo al punto que se acomode a nosotros, ya que nunca vamos a lograr que este espejo vuelva a mostrar la imagen que mostraba antes. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos pedir la ayuda de alguien, diciéndole como qué tipo de reflejo, tomando el ejemplo del espejo, vamos a pensar que el espejo es la realidad. Entonces, siempre el apoyo que se le pide a una persona diciéndole como cómo es o cómo consideras que este espejo muestra el reflejo. Probablemente la persona diga se ve un poco distorsionado. Entonces ahí surge la otra pregunta: ¿en qué zonas donde más lo ves distorsionado? ¿En qué zonas donde mejor lo ves? Y es importante tomar estos puntos de vista para aclarar los que tenemos. Puede que incluso lleguemos a decir tienes toda la razón, en esta parte el espejo se ve mucho más claro que en las demás. Y eso es lo importante, es lo mismo que la realidad. Si hallamos una visión compartida, muy probablemente podemos llegar a decir esta es la parte que más estropeada se ve del espejo. De esa manera vamos a tratar de usar un poquito una forma de pulir esta parte para que se vea y se acomode mejor a las demás. Es lo mismo, o es una analogía de llegar a ver la realidad de todas las partes como una. Muy bien,
llegamos a uno de los puntos más interesantes del libro. Y es porque desde el principio en el título se nos plantea algo que nos llama mucho la atención y es una pregunta. ¿Su organización tiene problemas de aprendizaje? Ya hemos visto todo el hincapié que hace Peter Senge a lo largo del libro hasta este punto de la importancia del aprendizaje, de aprender a aprender, de cómo utilizar el aprendizaje de las otras personas, de cómo trabajar el aprendizaje en equipo y llegamos a este punto. ¿Cómo sabemos que tenemos los problemas de aprendizaje dentro de una organización? Pues Peter Senge plantea varios puntos los cuales ayudan a identificar debilidades en el proceso del aprendizaje dentro de esas organizaciones. Tenemos varios, podríamos rescatar de allí, por ejemplo, la ilusión de hacerse cargo. Eh, Obviamente, como seres humanos que somos, tenemos esa ilusión de siempre poder estar en la cabeza, poder llevar el cargo, el orgullo de estar enfrente de un equipo, pero es importante no salirse de las casillas y siempre actuar de una manera grupal, poner siempre los intereses de todas las personas, poner siempre el beneficio más que el interés de todas las personas antes de uno. Si uno tiene dentro de la organización eh, la oportunidad de llegar a hacerse cargo, esto no significa que se van a ignorar todas las ideas, se va a dejar a un lado todo lo que las demás personas pueden aportar, sino que uno debe dar la oportunidad a estas ideas. Esto eh, va mucho de la mano, por ejemplo, de la, la parte de que se aprende con la experiencia. Esta es otra de las desilusiones que explica Senge dentro de su libro. ¿Qué sucede acá? Que realmente la experiencia sí aporta al aprendizaje, pero ¿qué pasa con esto? Que si no se toma en cuenta las ideas de las demás personas que puede que ya hayan tenido estas experiencias, muy probablemente se caiga en el mismo error. Recordemos que, por ejemplo, dentro de una organización, puede que hayan tenido algún problema con un producto y digan como, bueno, ya hemos aprendido, esto no va a volver a ocurrir, en el futuro no lo vamos a volver a hacer. Pero con el tiempo la organización va a ir evolucionando y probablemente este error y la sensación de desilusión que mantuvo este error haya desaparecido y se tienda a cometer el mismo error. Es por eso importante siempre pedir la opinión de las demás personas. Puede que haya una persona que haya estado en esta época, digamos, en la organización y pueda ofrecer experiencia, pueda decir lo que realmente hubo detrás de esta desilusión. Tenemos como tal otro tipo de posiciones que plantea Senge, pero de ellas vamos a hablar más adelante. Y bien, en este punto hemos llegado a una de las partes del libro en las cuales se nos especifican algunas cosas o parámetros que se supone se deben seguir para poder llegar a la quinta disciplina. Son como tal las 11 reglas o leyes de la quinta disciplina. Acá vemos varios aspectos relacionados con lo que ya hemos hablado. Uno de ellos, por ejemplo, es el camino fácil no siempre será el más corto, pues este nos puede llevar al mismo lugar. Eh, Como tal, nosotros como organizaciones siempre se plantean objetivos y el hecho de saltarnos estos objetivos para llegar a un objetivo general viendo la oportunidad tal vez no sea lo mejor, tal vez ese camino corto no sea el más fácil, tal vez al tomarlo nos hemos salido de la ruta natural y hemos causado que tengamos que plantear nuevos objetivos, tal vez hasta cambiar el objetivo general de la organización. Eh, y bueno, también tenemos, por ejemplo, la parte de hay una regla que es más rápido puede ser más lento. Y esto se enfoca mucho a una parte de la cual ya hablamos y es que toca dejar a un lado lo que es el individualismo. Puede que individualmente se llegue más rápido a un punto, pero puede que no se llegue tan lejos. En cambio, si se trabaja en equipo, puede
que se trabaje un poco más lento, pero se logre llegar más lejos. Estas leyes como tal las podemos relacionar muy bien con lo que ya se ha hablado dentro de todo el marco del libro. Eh, Tenemos, por ejemplo, la cura puede ser peor que la enfermedad. A veces es necesario pasar a través de malas experiencias, pasar a través de malos momentos dentro de la organización para poder aprender. No siempre el hecho, digamos, de perder tiempo consultando una idea tenga que ser un problema, ¿sí? Sino que este puede que sea y evite eh, problemas peores a largo plazo. Esto es importante para el aprendizaje de las organizaciones. Eh, Como tal, vamos a seguir hablando y vamos a tratar de enfocar algunas de estas leyes como lo hemos hecho justo acá con otros términos a lo largo del libro. De esta forma llegamos a lo que es el pensamiento. Peter Senge habla de que se puede tener dos diferentes tipos de pensamiento dentro de una organización. El pensamiento lineal, el cual tiene una sola dirección, y el pensamiento sistemático, que es como tal un conjunto de herramientas que equilibra los actos. ¿Qué pasa con el pensamiento lineal? Veamos esto como una carretera. Se está construyendo una carretera y se quiere construir de una manera recta, lineal. Va a llegar un punto en el que tal vez encontremos una montaña la cual no vamos a poder cruzar, o si queremos hacer un túnel probablemente se complique mucho más la situación. En cambio, si deseamos llevar a cabo eh, un tipo de carretera un poco más inteligente, podremos encontrar diferentes tipos de soluciones que no involucren como tal romper la montaña, sino tal vez rodearla, encontrar un camino un poco más largo, pero que dé mejores soluciones y menos problemas a largo plazo. Como tal, acá se empieza a hablar sobre el principio de la palanca, que son como tal los cambios en la estructura que pueden generar cambios importantes. A veces cambios pequeños que se hacen dentro de las organizaciones que no se consideran tan importantes pueden generar un cambio a largo plazo de mayor importancia que no se creía posible. De este modo es que se llevan a cabo los pensamientos sistemáticos. Entonces, pequeñas ideas pueden generar grandes cambios. Tenemos entonces más hacia allá del pensamiento sistemático, lo referimos a la palanca. La palanca que ya hemos mencionado de Arquímedes, de dadme una palanca y os moveré el mundo. Recordemos que este principio viene de que se pueden mover grandes estructuras sabiendo usar una pequeña palanca. De este modo es como podremos llegar a grandes objetivos dando pequeñas ideas, sabiendo usar estas pequeñas ideas y pensando de una manera sistemática. Entonces, este pensamiento sistemático nos hace como organizaciones ser capaces de reconocer estructuras dinámicas y ver patrones donde todos ven hechos. Esto va asociado de una pequeña frase que es como ver un árbol sin ignorar el bosque. Entonces es como poder, tenemos un objetivo general, tenemos un objetivo al cual como organización queremos llegar, pero no podemos ignorar todo lo que hay alrededor de ese objetivo solamente por llegar a él. Veamos el objetivo como el árbol en el centro del bosque, pero sabemos que dentro del bosque van a haber muchos otros árboles, van a haber muchos otros objetivos los cuales tendrán que irse midiendo a lo largo de la vida y del camino que lleve la organización. Peter Senge nos habla de que no todos los errores significan el fin de la organización, pues hay que aprender de esos errores para poder mantener la organización. Y como tal de esto se trata el aprender a aprender. Sin una organización no simplemente funciona como una parte o un lugar el cual proporciona empleo o en el cual las personas van de mala gana a ganarse algo que es un sustento diario y por el cual no podrían sobrevivir, sino tiene que ser un lugar al cual las personas vayan motivadas a poder llegar a un objetivo, a poder llegar a poner esta palanca y a mover la idea que tienen. De esta manera, Peter Senge plantea cómo las organizaciones
sobrevivirán si aprenden a aprender. Entonces, como tal, pues bueno, espero haber explicado lo mejor posible la quinta disciplina de Peter Senge y dejar más que claro a qué se refiere con esta disciplina. Aunque no se dice, sabemos como tal, después de terminar el libro, a qué se refiere el autor. Así que espero y puedan aplicar estos factores dentro de su vida. Recuerden, como seres humanos somos todos parte de una gran organización, pero al mismo tiempo somos una organización y todos como tal tenemos objetivos para cada ámbito de nuestra vida, siempre teniendo uno en general. Así que recordemos siempre esta quinta disciplina y vamos por nuestros objetivos.